Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida al episodio número 39 de La historia de mi vida. ¿Quién está detrás del podcast? Un ejercicio autobiográfico. En el episodio anterior les estaba narrando un poco como todas las cosas que estaban pasando en un momento de mi vida muy crucial, lo que pasó con el hecho de faltar al Museo de los Niños, de no ir a trabajar por haberme quedado con esta chica y demás. Y pues la propuesta que me hace la chica que estoy conociendo de entregar una excusa médica falsa, nos estamos situando en la fecha de febrero del 2012 aproximadamente, si las cuentas no me fallan. ¿Cómo les parece que yo apruebo hacer como mi incapacidad falsa para justificar que había faltado al museo? Eso pasó un domingo. Al lunes que fui a trabajar, cuando yo llegué a trabajar, pues estaba en mi área que era la de televisión y de repente me llaman y me dicen que me necesitan en la sala de reuniones. Cuando yo llego a la sala de reuniones, me doy cuenta que están, digamos, como las directivas del museo, en compañía también de la amiga que yo les había dicho que trabajaba en el museo conmigo, que fue por la persona que yo conocí a la persona con la que estaba hablando en ese momento, que fue la misma que me hizo la incapacidad falsa, que ya me había dicho que se la había hecho a su amiga varias veces y que nada había pasado. En ese momento yo sentí como algo estaba pasando muy mal. Obviamente sospeché que era que se habían dado cuenta pues de la incapacidad falsa porque además estábamos las dos y las caras de las personas en esa reunión obviamente denotaban una situación muy seria. Yo entro así como sintiendo como unos nervios impresionantes porque empiezas a pensar y a cuestionarte qué hice. Como que en ese momento sentí la gravedad de las cosas. Cuando yo me siento y nos empiezan a explicar la razón por la que nos habían llamado, efectivamente fue porque se dieron cuenta que la incapacidad era falsa. Y llegaron a esta conclusión porque les había parecido muy casual que la otra chica había presentado ya varias incapacidades y siempre las firmaba el mismo médico. Ellas ya venían como haciendo un seguimiento a esta situación. Y remato yo con la mía, que también tiene la firma del mismo médico, y ahí es donde deciden como ponerle lupa a esto, investigan y se dan cuenta que efectivamente es una incapacidad falsa. Nos explican la gravedad de las cosas, pero no lo dicen de una manera muy tajante y no es para menos, o sea, la situación la verdad lo ameritaba. Y yo siento que se me viene el mundo a los pies, o sea, fue como que ¿cómo podía hacer esto? Yo me acuerdo que yo inmediatamente cuando me dijeron, bueno, les agradecemos mucho todo hasta acá, podríamos colocar como en su hoja de vida esto que hicieron, pero pues tampoco le vamos a hacer ese mal. Pero eso sí, no incluyan dentro de sus currículos como experiencia laboral el Museo de los Niños, porque obviamente pues no tenemos mucho para decir. Miren, yo lloré impresionantemente, nunca se me va a olvidar, o sea, yo me sentí honestamente la peor persona del mundo, o sea, me sentí súper mal, como si hubiese hecho algo extremadamente grave y obviamente es algo extremadamente grave. Pero lo que más me dolía, más allá del error que había cometido, era perder ese trabajo porque yo era feliz ahí, o sea, yo me sentía muy bien ahí, me gustaba ir a mi trabajo y de una u otra manera me sentía conectada con ese lado artístico que yo tengo. Entonces fue una decepción muy grande de mí para mí. Me sentía muy mal conmigo misma. Yo me acuerdo que mi compañera estaba ahí un poco más tranquila, o sea, no recuerdo si lloró, pero sé que no estaba pues en plan como yo que estaba pidiendo otra oportunidad porque yo les decía, por favor, perdónenme, por favor, denme otra oportunidad, o sea, yo no quiero perder mi trabajo. O sea, yo me sentía súper vulnerable, es que lo recuerdo y es como vivir ese momento de nuevo. Total, que me dijeron que no, que lo sentían, pero que eso estaba muy mal hecho, que era algo que no se esperaban y bueno, que hasta ahí llegaba pues como nuestro contrato con ellos. Acá, antes de continuar como con lo que sigue pasando en mi vida de ahí en adelante, quiero hacer un paréntesis para decirles que es de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida, que le agradezco al universo por esa situación en plan, hubiese sido mejor no haberlo tenido que vivir y no haberlo vivido nunca, pero de las cosas que yo más he aprendido en la vida es cuando me han quitado cosas que son demasiado valiosas y que de pronto yo no premedité el daño que yo misma, porque es uno mismo el que lo hace, estaba haciendo. Como por ejemplo, cuando a mis 16 aprendí que ser infiel ponía en riesgo
el amor y el amor que uno sentía por alguien y la oportunidad de construir algo con alguien. Y aprendí a no ser infiel en ese momento. ¿Por qué? Porque perdí a la persona que para mí en ese momento era como el amor de mi vida. Viene también este aprendizaje que, como les digo, me dolió un montón y siento que han sido este tipo de experiencias las que me han dejado unas enseñanzas que quedan como tatuadas en el alma. Tanto que más adelante en mi vida yo cuento esto incluso en aulas de clase, porque fui docente, ya les dije que les hice un poquito de spoiler, y les cuento mi experiencia, o sea, con vergüenza y demás, pero con la intención de, oiga, si no tienen que llegar a esto para aprender, mejor. En plan, dando a entender pues que todo lo que uno decide en la vida tiene una consecuencia y pues en mi caso este fue el precio que tuve que pagar, algo que nunca se me va a olvidar. Cuando yo salgo del museo me quedo nuevamente solo con el trabajo del bar. La chica que les digo con la que yo estaba charlando, pues yo seguí charlando con ella, o sea, yo no la vi como, ay, tan mala porque me incitó a esto, ¿no? O sea, igual fue mi decisión. Obviamente ella me pide disculpas, como si tuviera algo que ver, cuando en realidad la que tomó la decisión, como les dije, fui yo. Y ella siento que tenía como esa sensación de que embarrada, como ese peso también, ¿no? De se quedaron sin trabajo y demás. Pónganle que más o menos a los 8 días de yo haber quedado sin el trabajo del museo, y si no estoy mal también fue un domingo, me llaman y me dicen, Carol, mañana tienes que estar en tal lugar, debes llevar camiseta blanca y vas a trabajar con tal producción. Pero así, o sea, como dándome las indicaciones como si me las hubiesen dado muchas veces. Y yo me quedo en plan como, oye, perdón, es que no te estoy entendiendo. ¿Me estás diciendo que vaya a trabajar? Entonces me dicen, sí, mañana a las 5 de la mañana tienes que estar en el canal por tal puerta, ahí va a estar tal persona, preguntas por esa persona y pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y en ese momento le digo, no, yo no sé lo que tengo que hacer porque es la primera vez que lo voy a hacer. Y la persona me dice, ay, ya entiendo, eres nueva, bueno, perfecto, no te preocupes, entonces voy a poner a tal persona para que te dé las indicaciones. Pregunta mejor por esta persona y ya nos veremos igual en la producción. Y yo, bueno, pues muchísimas gracias. La felicidad que yo sentía en ese momento fue inexplicable, o sea, venía de haber experimentado una sensación horrible a experimentar una sensación de, voy a estar más cerca de lo que tanto me gusta y voy a tener la oportunidad, pues, como de empezar a entrar a un mundo al que tanto he querido y al que siento que pertenezco. Pues, ¿cómo les parece que me he madrugado, he llegado al canal y me han explicado, pues, como la dinámica? Las funciones que yo tenía que realizar eran más que todo como estar pendiente del catering, no sé si lo digo bien, ustedes saben que soy malita para el inglés, así que me disculpan los bilingües, pero es como estar encargada de todo el protocolo que tiene que ver con la alimentación, tanto de actores, extras, equipo técnico, directores, o sea, todo el equipo de grabación. Como estaba, digamos, con producciones, no era como que tuviera que hacer limpieza ni nada así, sino que era más como controlar a quienes se les entregaba X refrigerio, quienes tenían que comer cierto tipo de carnes, quienes tenían una alimentación de pronto especial, el orden en que se pasaba a comer, mantener eso sí como la cafetera con café y el punto pues donde estaba toda la parte de alimentación, sí mantenerlo como limpio. Y pues ya al final de cada producción o de cada actividad, pues dejar todo organizado, bueno, en fin, pasar como reportes y demás. Los puntos, digamos, álgidos en este trabajo eran sobre todo pues en los desayunos, en las comidas, pero ya de resto era muy tranquilo, porque desde que tú tuvieras como la cafetera con café, agua, tuvieras todo lo de azúcar y demás que pudiese necesitar, estabas relajado, o sea, podías estar viendo las grabaciones, interactuar con las personas. En sí no era un trabajo difícil, pero obviamente yo no había entrado para dedicarme de lleno a eso, sino para empezar a crecer dentro del canal, o sea, como para darme a conocer. Debo decir que cuando entré me decían mucho como, ojo si te hacen malas propuestas, ojo porque eso se ve mucho acá, y más si saben que quieres ser actriz, como que te van a decir que quedes con alguien o van a mirar la forma como de entrarte por los laditos. Yo, como les venía diciendo antes, he sido muy buena como para manejar este tipo de situaciones desde niña. Desde niña me tuve que enfrentar a eso y siempre fui yo la que me protegí, la que me defendí y la que incluso ni siquiera nunca, en muchas oportunidades, contó nada en su casa, sino que como que le ponía un límite a las personas. Me enojaba horrible además
y era como muy agresiva, en plan como que, o sea, eso sí, me lo agradezco muchísimo. Algo que después, poco a poco, mi tía Francia me fue corrigiendo porque decía, algún día la van a matar por atravesada. Pero yo era así, o sea, como de encarar las cosas, de decir lo que no me gustaba y de decirlo a veces hasta no de la mejor manera, sino, digamos, un poco alterada. Bueno, total, que volviendo a este tema, a mí solo una persona me dijo como, ay, ¿dónde vives? No sé qué, pero en plan estábamos teniendo una conversación, yo le comento y me acuerdo que me dice, ¿y se le puede hacer la visita? Y yo le digo, no, muchísimas gracias, pero no, no se me puede hacer la visita. Y creo que fue lo máximo que alguien dentro del canal intentó sobrepasarse conmigo. Y si lo vemos desde este punto, solamente esa persona estaba ahora como tanteando el terreno, como a ver qué tan lejos podía llegar conmigo. Entonces, yo no puedo decir algo que no es, o sea, no puedo venir a decir acá, y sí, mucha gente quería aprovecharse de mí porque sabían que tenía este sueño. No, a mí eso no me pasó. Sé que en el medio pasa un montón, pero como les digo, en mi caso, no sé si me veían muy seria o qué pasaba ahí, pero fue como lo más lejos que llegaron conmigo. Más bien por el contrario, daba con personas demasiado buenas, que siempre estaban como muy pendientes de mí, de lo que pudiera necesitar. A veces hasta se sentían como extraños de que yo les atendiera y me decían, no, no, no te preocupes que yo lo preparo, no, no te preocupes que yo lo hago. Y me pasaba muchísimo. Y pues yo me disfrutaba mucho estar ahí porque como les digo, veía mucho las grabaciones, estuve en varias producciones, era como que un día te toca con este programa, mañana te toca con tal novela que va a salir pronto. Entonces tuve la oportunidad de rodearme de ese círculo que como les dije, siento que pertenezco desde el quehacer, desde el actuar, desde el arte, desde el arte dramático, o sea, de todo esto, la interpretación, que es algo que amo y que siento que llevo pues como en el alma. Y ya me puse a sentimental. Pero en todo caso, con relación pues como al cambio de trabajo, esto es lo que pasa en mi vida. ¿Qué pasa con la relación que venía iniciando con esta persona que les digo, pues continúa? De hecho, justo como después de lo que pasa en el museo, me dice que si quiero ser su novia y yo le digo que sí. Yo la verdad sentía química, me sentía bien con esa persona, era una persona súper especial, me gustaba pasar tiempo con ella, entonces yo le digo sí, de una, como si quiero. No creo que le haya dicho que sí, que de una, pero sí, que obvio, que para adelante. Y por eso tengo claro que nuestra fecha en la que como que cumplíamos aniversario era en febrero. Total que empezamos a tener una relación sentimental. Yo sé que sigue siendo amiga de la compañera del museo, pero un día no me acuerdo por qué, no recuerdo realmente ni cómo, yo me doy cuenta que sí tenían una relación. Sí tenían una relación y ella incluso deja esa relación como a la semana de haber iniciado una relación conmigo. Yo la verdad no recuerdo si ella me lo confiesa o yo la descubrí, porque a mí me pasa mucho eso, como que la información me llega. O sea, yo siempre me doy cuenta de la verdad. Bueno, supongo que hay muchas cosas que ignoro, pero por lo general, aunque me demore, me llega la verdad. En todo caso, yo le digo como no, no me parece, no sé qué. Ella me insistió un montón, que se había enamorado de mí, que por favor, que mira, que ya le había puesto punto final a eso, que igual y venían mal, que no era que yo me hubiese metido en esa relación y que además cayera en cuenta de que esa persona me había negado que tenían algo, entonces que partiera de ahí, que tampoco había sido nuestra culpa. Bueno, yo como que le digo que lo voy a pensar y yo creo que no lo pienso mucho tiempo, la verdad, y decido como darme esa oportunidad. Y por eso pues iniciamos una relación formal. Ya de ahí yo me paso a vivir a una habitación que de hecho quedaba relativamente cerca de la casa de ella y es una habitación por galerías o las ferias. Bueno, yo confundo estos dos barrios en Bogotá, pero quedaba muy cerca de un Carrefour o un Macro. Ando como medio perdida, pero era por la 68, sobre la 68. En todo caso, me quedaba cerca del canal y me quedaba cerca también de ella. Entonces estaba como en un punto súper estratégico. Y pues en esta habitación yo tengo derecho a cocinar eventualmente y pues como a mi habitación. Bueno, la casa en la que yo empiezo a vivir, en la que empiezo a pagar la habitación, vive la señora con sus dos hijos, un hijo un poquito más grande, como por ahí unos 16, y una niña pequeña. Yo no recuerdo cuántos años tenía, pero pensaría que tipo
7, 8 añitos y mucho, si no es que menos. Bueno, total, que empiezo a estar más cómoda, porque pues donde Miguel yo estaba pagando una habitación, pero había desocupado un profe, una habitación en el primer piso, un profe de música, pero esta habitación no tenía closet, solamente como el espacio para la cama. Entonces igual mi ropa y mis cosas seguían estando debajo de la escalera del teatro. Por eso este cambio a la habitación pues ya lo valoro más porque tengo un armario, está la cama, bueno, es mucho más cómodo porque tengo todo a la mano. Ella me empieza a llevar a su casa y me conocen como la amiga en su casa, algo que a mí la verdad siempre me ha costado un montón y me costó mucho también en ese momento y sobre todo porque yo suelo caer bien. Entonces es horrible porque sientes que estás engañando a las personas y que te estás ganando el cariño, el aprecio de las personas, pero sientes como que les estás mintiendo todo el tiempo. Y eso no se lo deseo a nadie. Es una situación bastante incómoda. Yo empiezo a compartir muchísimo con su familia. Como les digo, me acogen de una manera increíble. A veces me quedaba en su casa, me trataban como alguien más de su familia, me hacían sentir súper especial. Su mamá súper linda conmigo, su papá, su hermano, hasta su abuela, que a veces íbamos a visitar, me hacía regalos. Bueno, me invitaban a cuánta cosa hacían. Y obviamente eso hace que cada vez como que tú te sientas más culpable de es un engaño lo que estamos haciendo y pues que está muy mal, además porque esta persona con la que yo empiezo esta relación es bisexual, entonces venía de tener un exnovio. Esto hacía que de pronto en su casa sospecharan muchísimo menos de que llegásemos a tener algo. Además que como les digo, a mí se me nota en un término medio, entonces eso hace que también pueda haber confusión de no, no creo que tengan algo. El hecho es que yo empiezo a compartir hasta con su perrita. Empezamos bajo estas dinámicas, ella tenía su trabajo, la relación fluía muy bien. Súper detallista, cocinaba delicioso. Yo he sido la pareja que no cocina, que no cocina casi que cuando lo hacen no se le da tan bien. Entonces la pasamos increíble. A veces iba también a compartir conmigo en donde pagaba la habitación. A la señora de la casa le caía súper bien y sabía que éramos pareja porque yo por mi lado siempre he dicho lo que soy, pero me ha tocado es como negarlo un poco, es cuando he tenido parejas porque no han salido, digamos, del closet. En ese sentido, las dinámicas cuando estábamos en mi casa, pues todo era muy honesto, muy transparente, muy abiertamente, y a veces iba y cocinaba para todos. Entonces se ganó también como ese cariño de parte de la señora donde yo vivía, hasta el punto que la señora me hacía sentir como que yo era poca cosa para ella porque ella sí era profesional y yo no. Entonces me decía como que yo no estaba al nivel de ella. A veces tenía como comentarios como un poquito raros, como queriéndome hacer sentir menos y sí que en algún punto me dejaba pensando muchas cosas. Yo no voy a negar eso, te empieza a generar como ciertas inseguridades y yo empezaba también como a saber hasta qué punto podía confiar como en la señora, porque ya cuando alguien empieza a decirte cosas que van como con intenciones dobles, uno empieza a andar con más cuidado y uno empieza a cerrarse un poquito más a esa relación o a esa amistad o a ese vínculo que se puede generar con esa persona y ya uno va como con más precaución. Ese fue mi caso y yo sigo trabajando en este canal más o menos durante 6 meses. Mi vida en este punto empieza a ser un poquito más estable, ya no estoy emocionalmente como de arriba para abajo y laboralmente pues tampoco y me dedico ya de lleno solamente a este trabajo, ya dejo el trabajo en el bar, porque acá tenía como otras garantías prestacionales y ya me ganaba un mínimo, entonces ya también podía ayudarle un poco a mi mamá. Recuerden que mi mamá ya tiene quien le ayude a pagar la renta y eso es algo en lo que quiero hacer énfasis porque esto dura muchos años así también. Me parece una labor súper linda la que hicieron los profes. Yo siempre les voy a agradecer, siempre. Fue una ayuda tan desinteresada, tan honesta y tan puntual porque nunca, nunca, o sea, quedaban mal, como si fuese una responsabilidad de ellos, cuando en realidad no lo era. Volviendo nuevamente al tiempo en mi trabajo, yo tengo varias como oportunidades de presentar casting y me dicen, sí, mira, va a salir tal papel, déjame y yo te aviso cuándo va a ser el casting para que lo presentes, no sé qué. Luego yo veía que me llamaban a grabar con X producción, o sea, no a grabar, sino a ir a cumplir con mi labor, y veía que ese casting que me habían dicho que podía hacer
finalmente nunca me llamaban y al final ya después cuando veía era que ya estaban grabando la escena. Y eso empezó como a partirme un poquito el corazón, como que me daba tristeza porque pensaba, pero me dijo que me iba a llamar, ni siquiera presenté el casting, porque que uno diga, listo, lo presenté, pero no me lo gané. Pero no, ni siquiera me avisaban. Entonces empiezo a cuestionar si realmente seguir ahí valió o no la pena, porque siento que en vez de estar avanzando, me estoy estancando, por decirlo de alguna manera. Digamos que el acercamiento más grande que tuve de actuar en ese momento fue con un compañero del equipo técnico que pues mi sueño era actuar y el sueño de él era dirigir, ser director. Me dice como, oye, Carol, me contaron que a ti te gustaría ser actriz, yo te tengo esta propuesta, no hay mucho presupuesto, pero sería esto, es humor negro, no sé qué, y yo de una. Y es así como me pasa el guión, yo lo empiezo a ensayar, llega un día de grabación, lo grabamos, fue mi primer trabajo en el aspecto actoral y fue una experiencia muy linda. Obviamente el resultado es soso en cuanto a que, en mi caso, no estoy hablando de mi actuación, no de la producción como tal, porque todos la dieron todavía unas actuaciones increíbles, mejor dicho, todo estuvo súper bien. Pero mi actuación, si lo hablamos de esta manera, la vi muy sosa. Obviamente uno es muy crítico con uno mismo, pero no solo porque yo sea crítica, sino que cualquiera que la vea diría, "Ah, definitivamente no fue lo mejor". Y pues al tener como recursos muy medidos, también pasó que de pronto el vestuario, los implementos que se usaron, a veces también hacía que se viera un poquito como caricaturesco, aunque sí que había algo de humor negro también. Bueno, en definitiva, eso fue como lo máximo que logré dentro de ese cargo en el que estaba de estar pendiente pues como de las comidas y demás. Y se acerca mi renuncia, obviamente, pues a este trabajo que ya ustedes como han podido de notar con lo que les he venido contando, ya me empiezo a cuestionar como si realmente vale la pena o no seguir en este trabajo y entonces se viene también una renuncia que ya les contaré en el próximo episodio. Un abrazo enorme, gracias por acompañarme en esta autobiografía, la historia de mi vida. Recuerden, yo soy Carol Puentes, me encuentran en YouTube así y en Spotify encuentran los podcasts por separado como Hablando por Hablar y quién está detrás del podcast. En YouTube van a la pestañita de podcast y ahí también nos encuentran por separado. Un abrazo enorme y nos escuchamos el miércoles con Hablando por Hablar. Hasta la próxima.